De muerte a vida eterna, pasé al seguir a Jesús. Me libra de todo pecado, mediante su muerte en la Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y no terrenas y manos será a la luz del glorioso Señor. Jamás fallará su promesa, con fe hazle tu petición. Al mundo perdido anuncia las nuevas de la salvación. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y no terrenas y manos será a la luz del glorioso Señor. Buenas tardes, amigos, hermanos que nos están siguiendo en esta transmisión de nuestro servicio de adoración. La Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia, Michoacán, México, les da la más cordial bienvenida. Vamos a comenzar orando a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, porque nos permites escuchar más acerca de ti, más acerca de tu palabra, y nos permites ir aprendiendo cada vez más. Te pido, Señor, que tú guíes todo lo que se haga en este culto de adoración, que podamos sentir tu presencia, que aun cuando estamos separados en nuestros hogares, Señor, podamos sentir esa unidad en espíritu que solamente se siente cuando tú estás, Señor, con nosotros. Síguenos bendiciendo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
La historia del pueblo de Israel se inicia con la vida de un hombre llamado Abraham, que nació en Mesopotamia, en una ciudad llamada Ur de los Caldeos, ubicada en el actual Irak, aproximadamente en el año 2000 a.C. A Abraham se le conoció como el hebreo, palabra que quiere decir el que cruza, ya que tuvo que cruzar el río Éufrates para llegar a la tierra prometida. Es descendiente directo de Sem, el hijo mayor de Noé. Tuvo un sobrino llamado Lot, y Abraham se casó con Sarai, que era estéril. Taré, el padre de Abraham, tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai y a su nieto Lot y salió de Ur rumbo a Canaán, estableciéndose en una tierra llamada Harán, donde muere. Jehová le dice a Abraham que deje su tierra y su parentela, y vaya a la tierra que él le mostrará, y le promete hacer de él una nación grande, y le bendecirá, y Abraham será de bendición. Así que Abraham toma a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, así como todos sus bienes y su ganado, y salió rumbo a Canaán. Al llegar, se establece en un lugar llamado Siquem. Debido a problemas que surgen entre la gente de Abraham y la gente de Lot, Abraham propone separarse, dándole a Lot la oportunidad de escoger la tierra donde se quiera establecer. Lot escoge la llanura del Jordán por ser muy fértil. Y Abraham se quedó en Canaán, una pequeña franja ubicada entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Aquí, Jehová le promete a Abraham darle esa tierra y una descendencia tan grande que nadie la podrá contar. Jehová le promete a Abraham una gran descendencia, que será el origen de una gran nación.
prometiéndole la tierra de Canaán como herencia perpetua. Le cambia el nombre por el de Abraham y a su esposa le cambia el nombre por el de Sara. A pesar de tener una edad avanzada y de ser Sara estéril, tienen un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo un hijo con su esposa Rebeca, a quien llamaron Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos varones y una mujer, con 4 distintas mujeres. Dios le cambia el nombre de Jacob al de Israel. A partir de este momento, a este pueblo se le deja de conocer como hebreos y ahora se les conoce como israelitas. Los 12 hijos varones de Jacob fueron los que encabezaron las 12 tribus de Israel. Entre los hijos de Jacob surgen envidias hacia su hermano José. Entonces le venden a unos mercaderes que lo llevaron a Egipto, donde es vendido a Potifar, un oficial de Faraón. Debido a su honradez y a su capacidad de interpretar sueños, José se convierte en el hombre más importante de Egipto después de Faraón. En ese tiempo hubo una gran hambruna en la tierra de Canaán, por lo que Jacob envió a sus hijos a Egipto a comprar alimentos para ellos. José, sin resentimientos, los recibe y Faraón manda traer a Israel y le permite vivir en Egipto con toda su familia. Así, el pueblo de Israel es llevado a Egipto, donde vivió tranquilamente hasta la muerte de José. Después de la muerte de José empezó una etapa turbulenta en la historia del pueblo de Israel, ya que fue esclavizado por los egipcios durante 430 años. El pueblo de Israel se multiplicó en gran manera, lo que causó preocupación entre los gobernantes egipcios, quienes tuvieron miedo de que, al ser muchos los hebreos, se levantaran en contra de ellos, por lo que mandaron a las parteras hebreas que mataran a todo niño varón hebreo que naciera y solamente dejaran vivir a las niñas. También se ordenó al pueblo egipcio que echara al río a todo niño hebreo recién nacido que encontraran. Un varón de la familia de Leví tuvo un hermoso hijo, al que escondió durante 3 meses para que no le mataran. Al no poderlo ocultar más, fabricó una canastilla y lo puso en un carrizal en el río Nilo. Cuando la hija de Faraón bajó a lavarse, encontró al niño y lo adoptó, aún sabiendo que era un niño hebreo. Este niño recibió el nombre de Moisés, que significa el que es sacado de las aguas. Moisés fue criado dentro de las familias del faraón. Siendo un joven adulto, en una ocasión vio cuando un egipcio maltrataba a un hebreo, lo que lo enfureció, y defiende al hebreo y mata al egipcio. Moisés huye, y en el exilio Dios lo llama para que sea el líder que libere a su pueblo. Faraón se niega a dejar en libertad a Israel, pero después de 10 plagas que tienen que sufrir los egipcios, accede a que el pueblo de Israel abandone Egipto. Esto ocurre más o menos en el año 1250 a.C. Faraón se arrepiente de haber liberado a Israel y manda a su ejército para que los apresen, pero al llegar al Mar Rojo, de forma milagrosa, las aguas se apartan, permitiendo que el pueblo de Israel atraviese sin problemas, cerrándose las aguas e impidiendo que los egipcios puedan cruzar el mar y cumplan su propósito. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, periodo en el que Moisés nombra jueces para que resuelvan los problemas que surgen entre el pueblo
y Dios le entrega a Moisés los 10 mandamientos, con los que se genera un código de valores morales que son la base de la legislación del pueblo de Israel. Para resguardar estos mandamientos, Dios le ordena al pueblo que construya un arca, que recibió el nombre de Arca de la Alianza, la cual era resguardada en un tabernáculo, una especie de campamento que llevaban con ellos e instalaban en donde descansaban. Moisés muere sin entrar a la tierra prometida y lo sustituye Josué. Bajo el liderazgo de Josué, el pueblo de Israel conquista Canaán y la tierra se reparte entre las 12 tribus, de acuerdo a como Dios le había indicado a Moisés, iniciándose así la época de los jueces. Este periodo duró entre los años 1200 al 1020 a.C. Es la primera vez que el pueblo de Israel se gobierna a sí mismo y se caracterizó por ser un periodo de pobreza, inseguridad y una gran desorganización. Como dice el libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto duró hasta que el profeta Samuel ungió a Saúl como el primer rey de Israel. Saúl se suicidó cuando fue derrotado por los filisteos, quienes también mataron a sus hijos. Le sustituyó David, quien proclamó a Jerusalén como la capital del reino de Israel. Esto aproximadamente en el siglo X a.C. El reinado de David duró 40 años y aquí se inició un periodo de bonanza para Israel. Aproximadamente en el año 1000 a.C. se inicia el reinado de Salomón, hijo de David. Reinó por aproximadamente 40 años. Fue quien construyó el primer gran templo de Jerusalén, donde se guardó el Arca de la Alianza, y también el último rey del reino de Israel unido. Durante su reinado, el pueblo de Israel alcanzó su mayor periodo de bonanza. Es recordado por su gran justicia y sabiduría. Después de la muerte de Salomón, se inicia una rebelión que divide al pueblo en dos. El reino del norte, llamado Israel, que aglutinaba 10 de las 12 tribus, y el reino del sur, llamado Judá, formado por 2 tribus, y que se estableció en Jerusalén. A partir de este momento, la nación unida de Israel dejó de existir. Cada reino tuvo sus propios reyes y durante muchos años el pueblo de Israel dejó de ser próspero. Hubo guerra entre los dos reinos. Antes de cumplir 250 años de haberse formado el reino del norte, desapareció. El reino del sur duró todavía 135 años más antes de caer ante los invasores. En el año 586 a.C., el imperio de Babilonia, encabezado por el rey Nabucodonosor II, invade el reino de Judá y destruye el templo. El pueblo de Israel es así expulsado hacia Babilonia, empezando un exilio masivo. El exilio duró aproximadamente 70 años. A partir de este momento, el pueblo de Israel empieza a ser conocido como judíos. Durante el primer año de reinado de Ciro II, también conocido como Ciro el Grande, rey de Persia, permite que el pueblo judío regrese nuevamente a su tierra y pueda así construir el segundo templo. El pueblo judío vivió algunos siglos de aparente tranquilidad, hasta el siglo I después de Cristo. En el año 63 a.C.,
el Imperio Romano invade Judea. A pesar de esta invasión, los judíos vivían con cierta tranquilidad, hasta que en el siglo I después de Cristo, Roma empieza a ser hostil con los judíos. En el año 70 después de Cristo, por órdenes del emperador Tito, el templo de los judíos es nuevamente destruido. En el año 105 de nuestra era, el pueblo judío es expulsado de Judea hacia todos los confines de la tierra. Este evento es conocido como la Gran Diáspora. Durante casi 2000 años, el pueblo judío vivió disperso por todo el mundo. Sufrió persecución, antisemitismo, prejuicio, masacres de extrema crueldad, acusaciones absurdas y ridículas que trataron de justificar la crueldad con que fue tratada, discriminación y holocaustos por motivos de su raza. Este trato llevó al pueblo judío a pensar que solamente estaría seguro en su propia nación. Fue hasta el 29 de noviembre de 1947 que la Organización de las Naciones Unidas aceptó la creación de un Estado judío y otro árabe en Palestina. El 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel se declara independiente. Entre el 5 y el 10 de junio de 1967, en una guerra que duró tan solo 6 días, Israel conquistó la península de Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los altos de Golán, logrando así por primera vez en muchos años tener un territorio que le diera cierta seguridad. Israel devolvió la península de Sinaí a Egipto en 1978 y en el año 2005 evacuó todos los asentamientos de la Franja de Gaza para ceder su control a la Autoridad Nacional Palestina, siendo su territorio actual el que se muestra en la imagen. Abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Ni imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón, que el Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. Luz sagrado, soy perdonado.
selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Tu aleluya sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre salvación, mi esperanza está en Jesús. Tu aleluya sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre salvación, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Vamos a poner en las manos de Dios el mensaje que tiene preparado para nosotros en esta tarde. Oremos a Él. Padre nuestro, en estos momentos, Señor, queremos poner en tus manos la palabra que hemos de escuchar. Señor, el mensaje que tú tienes para con nosotros, Padre. Guía a tu siervo, Señor. Síguele bendiciendo, Padre, y dale sabiduría para, Señor, explicar tu palabra. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, para que tu enseñanza quede guardada en ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Saludos desde la ciudad de Oaxaca. Es un privilegio y un gozo compartir con ustedes esta mañana o este día la palabra de Dios. La reflexión de esta mañana gira en torno a nuestro papel y nuestra responsabilidad como Iglesia de Jesucristo dentro de la sociedad en la cual vivimos, en tanto cuerpo de Cristo. Jesús planeó de una manera tan hermosa y maravillosa, hermanos, su iglesia, que primero la modeló Él. Cada vez que nosotros nos preguntamos cuál debería ser el ministerio de la iglesia, tenemos que mirar el ministerio de Jesús. Pero Jesús modeló también, hermanos, el carácter del Padre, el carácter de Dios. Entonces, el Padre envía a Jesús y Jesús nos envía a nosotros a través precisamente de su Espíritu Santo. Y es interesante porque es una continuidad. El Padre refleja su carácter en el Hijo y el Hijo refleja su carácter, hermanos, en la comunidad eclesiástica llamada Iglesia. Vamos a considerar 3 pasajes bíblicos. 2 en el Nuevo Testamento y 1 en el Antiguo Testamento. El primer pasaje que vamos a considerar está en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y se trata precisamente de la oración pastoral que Jesús hace en favor de sus discípulos y en favor de los discípulos de los discípulos y de los discípulos de los discípulos. Es decir,
de generación en generación, hasta llegar a nuestros días. ¿Sí? Y Jesús está orando y entregando cuentas al Padre por el grupo de discípulos que le fue entregado por él. Se está despidiendo de ellos. Y pide y ruega al Padre. Y dice así el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Es interesante la oración de Jesús, porque contrario a la idea que nosotros tenemos a veces como cristianos, y que han tenido muchos cristianos a lo largo de la historia, es que nosotros no debemos participar en el mundo versus sociedad, porque nos contaminamos. Pero la realidad es que Jesús ministró en un mundo lleno de dolor, de pecado y de maldad. Eso lo vamos a ver en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Y entonces la oración de Jesús, hermanos, es que dice, rogando al Padre, no los quites, yo no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Por supuesto, vivimos en un mundo lleno de maldad. Y Jesús, cuando envía a predicar el Evangelio, hermanos, a sus discípulos en el capítulo 10 de Lucas, les dice, los estoy mandando como corderos en medio de lobos. Somos enviados a predicar el Evangelio en el mundo. En un mundo sin esperanza, en un mundo de oscuridad, en un mundo de injusticia, en un mundo a donde, hermanos, no hay amor ni misericordia. La iglesia de Jesús está en el mundo, inmerso en una sociedad como la que usted vive y donde yo vivo. Una sociedad de mentira, de maldad, una sociedad a donde ruge el pecado. Y lo que está pidiendo Jesús es que el Padre, que Dios nos guarde precisamente del mal. Hubo una época en la historia en la cual los cristianos, entre comillas, el paradigma que manejaron era que tenían que alejarse de la sociedad y del mundo y encerrarse para no contaminarse y realmente tener una vida de piedad. Esa época se le llamó la época del monasticismo y de allí surgieron los monasterios y surgieron los conventos para que toda persona, hombre o mujer que quisiera dedicarse a Dios, a servir a Dios y quisiera tener una vida de piedad, debía alejarse de este mundo. Pero eso fue a peor. Nosotros conocemos la historia. Sucedieron cosas aberrantes dentro de esos muros, hermanos. Jesús no está diciendo que nos salgamos de este mundo, sino que debemos guardarnos del mal, por supuesto, porque dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, no debemos comportarnos, no debemos practicar y vivir el pecado y la maldad en el mundo en el cual estamos viviendo, sino debemos ser la sal que le dé sabor a esta sociedad. Debemos ser la luz que alumbre la justicia, la misericordia, la verdad de Dios, y que modele lo que significa ser un hombre y una mujer temeroso de Dios, una comunidad que vive en santidad. Santifícalas en tu verdad, dice el Señor, tu palabra es verdad. El versículo 18 es el versículo más hermoso. Todos los versículos son maravillosos, pero este versículo es impresionante. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Así que el modelo sigue siendo Jesús. Si somos iglesias de Jesucristo, entonces el modelo es Jesús. ¿Cómo fue enviado Jesús? Jesús no fue enviado como un ángel que flotaba.
Jesús nació de carne y hueso y de sangre igual que nosotros. Sufrió dolores su madre terrenal. Se sujetó al crecimiento físico, pero también se relacionó con la sociedad de su tiempo. Se convirtió en un varón judío, fue un ciudadano que pagaba sus impuestos. Se ganaba el pan diariamente trabajando en la carpintería. Por supuesto, iba a la sinagoga todos los sábados y nació inmerso en una cultura, la cultura de Israel, la cultura judía. Hay tesis que manejan aquellos que tratan, hermanos, de vincular a Jesús con los esenios, que trata de vincular a Jesús con alguna secta oriental, que dicen que Jesús se fue al Tíbet y se fue a Cachemira, y no sé cuántas leyendas hay por ahí, pero la palabra de Dios no dice eso. El Evangelio de Lucas dice que Jesús crecía en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres, ¿sí? Entonces nosotros debemos desarrollarnos en este mundo, pero la gran diferencia es que somos transformados y cambiados por el poder del Evangelio y que ahora somos la luz y somos enviados a este mundo, a un mundo lleno de sufrimiento. Cuando comienza el ministerio de Jesús allá en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, él vino a su ciudad, al lugar donde él había nacido, a donde había crecido, porque él nació en la parte sur de Palestina, precisamente, hermanos, en la región de Judea. Y se fue a vivir a la región de Galilea y vivió en una ciudad llamada Nazaret. Dice la palabra que vino a Nazaret, en el versículo 16, donde se había creado. Todo el mundo lo conocía porque se había creado ahí desde su niñez, su adolescencia, hermanos, su madurez como hombre. Y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Es decir, él lo hacía de una manera cotidiana en los sábados y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. Me ha enviado a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Así que la profecía de Isaías, hermanos, se estaba cumpliendo ante los ojos de este grupo de judíos en la sinagoga de Nazaret. El jubileo. Sí, el jubileo integral de Dios estaba ante su presencia. Importante esto, que entendamos. Porque la administración de Jesús va a ser en la vida del pueblo, de la sociedad en la cual él vivió. Esa sociedad tan injusta, donde los estratos sociales estaban marcados. Había una élite que disfrutaba toda la riqueza y el poder y las luces, precisamente, hermanos, de la fama que eran los sumos sacerdotes. Y de los sumos sacerdotes, hermanos, estaba enseguida el gran Sanedrín, el gran jurado, donde estaba constituido por los escribas, los fariseos, los saduceos, la élite de la sociedad judía. Y luego estaban los varones judíos que eran ricos, que eran los grandes eminentes de la sociedad, el consejo de ancianos. Y después de eso estaban precisamente los llamados varones judíos, que habían cumplido los 12 años y que tenían ciertos privilegios. Y luego estaban aquellos que, hermanos, eran constituidos como la base de la sociedad trabajadora, los carpinteros, los herreros, los trabajadores del campo. Y en el siguiente escalafón estaban los esclavos, los pobres, los menesterosos. Y más abajo estaban los desechos de la sociedad,
los ciegos, los leprosos, los enfermos, todos aquellos desahuciados que eran llamados los desechos de la sociedad. Y por supuesto, en ese escalafón estaban, hermanos, las mujeres y los niños, que no eran contados dentro de la sociedad judía. Y no se diga en la sociedad grecorromana. Había hermanos, una división bien marcada de la sociedad en aquel entonces. Y en este mundo y en esta realidad es que Jesús comienza a ministrar. A los gentiles se les llamaba perros. Sí, perrillos se les llamaba. No contaban, no se les consideraba como seres humanos dentro de la sociedad judía. Recordemos a Pedro cuando fue a visitar a Cornelio y les dice, ustedes saben cuán aberrante es que un judío se acerque precisamente a un gentil. Terrible la división de la sociedad en aquel entonces, hermanos, que reflejaba, pues, no la imagen de Dios, no las leyes ni la justicia de Dios, sino el pecado, la egolatría, el etnocentrismo. Y es en esta sociedad a donde Jesús ministra. Dice, yo he sido ungido para dar las buenas noticias a los más pobres. Y vaya que Jesús había nacido en el estrato más pobre. Sí, en los estratos más pobres de la sociedad. Nació en un pesebre. Sí, en la pobreza. ¿Quiénes recibieron a Jesús? Los pastores, los más humildes. Cuando presentaron la ofrenda, sus padres terrenales, José y María, dieron, hermanos, la ofrenda más pobre, 2 palominos. Más tarde Pablo nos diría que el Hijo de Dios se hizo pobre para que nosotros pudiésemos ser enriquecidos. Así que Jesús viene para dar las noticias a los más pobres, a los menospreciados, a los samaritanos, a los gentiles, a los perros, a los cobradores de impuestos. ¿Para qué? Para que Dios los haga hijos, los haga pueblo, los dignifique y los levante. Jesús viene para dar buenas nuevas a los pobres y para, hermanos, sanar a los quebrantados de corazón, que han sido violentados en su dignidad como seres humanos. A quienes, hermanos, han perdido la esperanza, que no hay un mañana mejor. Jesús ha venido para sanar a aquellos que viven en oscuridad, aquellos que viven en cautividad. Jesús ha venido para darles esperanza y traerles libertad. Jesús ha venido para abrir la vista a los ciegos. Sí, los ciegos están en la sociedad. Los ciegos están en nuestra comunidad, en las colonias. Los quebrantados de corazón están, hermanos, en el vecindario. Los quebrantados de corazón y los ciegos y los oprimidos están, hermanos, en el seno de las familias. Basta con tocar la puerta de una casa y entrar en él para ver que hay enfermos, que hay gente desahuciada, que hay gente quebrada de su dignidad, que hay personas que están cautivos por Satanás, por el pecado y la maldad. Hay gente que está sufriendo. A eso vino Jesús, a una sociedad sufriente, para traerles libertad y sanidad, a predicar el año agradable del Señor, que ha llegado finalmente la salvación, la vida eterna y la justicia de Dios en sus vidas. Somos enviados a este mundo sufriente, a esta sociedad. Pero Jesús solamente estaba, hermanos, reflejando el carácter de Dios. El carácter de este Dios del Antiguo Testamento. En el Salmo 146 dice la palabra de Dios: alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida y cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombres, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra.
En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama precisamente a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, a los emigrantes, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Así que el Dios, hermanos, del Antiguo Testamento es el Dios de la creación, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El creador, el sustentador, el Dios del universo. Este Dios merece nuestra adoración. Entonces tenemos que ir de adorar, de conocer, de adorar a este Dios a la misión. ¿Sí? Porque este Dios en la cual nosotros hemos creído, en la cual nosotros adoramos y glorificamos, es un Dios, hermanos, que tiene un carácter de justicia y de misericordia, que finalmente se tiene, hermanos, que llegar en la vida de la sociedad en la cual nosotros vivimos. Es decir, vamos de la adoración a la misión, de la adoración a la ética, de la adoración, hermanos, precisamente a la práctica de la justicia en medio del mundo en la cual nosotros vivimos. La iglesia de Jesús no hacemos obra social. No. Nosotros, hermanos, hemos experimentado una transformación radical en nuestras vidas a través del Espíritu Santo y de la palabra revelada, y Jesús ha cambiado diametralmente nuestra naturaleza espiritual y proyectamos y reflejamos el carácter de Dios. Recordemos algo, que todos los días estamos siendo conformados a la imagen de la estatura del varón perfecto. Y eso significa que la iglesia está constituida por hombres y mujeres que han sido transformados y cambiados, que adoran a Dios, pero que también proyectan el carácter y la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? La imagen de Dios, hermanos, es que da de comer a los hambrientos. El carácter de Dios, hermanos, es que da libertad a los cautivos. El carácter de Dios es que abre los ojos de los ciegos, que levanta a los caídos, que guarda a los extranjeros y a los emigrantes, que les da de comer a los huérfanos y a las viudas sostiene. Eso es el carácter de Dios. Y si nosotros somos la iglesia del Señor y el cuerpo de Cristo, entonces deberíamos de reflejar de una manera natural el carácter de Dios. Porque Jesús lo cumplió y lo hizo. Y si somos enviados por Jesús, entonces somos enviados a cumplir la misión de Jesús. Como el Padre me envió, así yo os envío. No hay ningún temor a equivocarnos como iglesia del Señor, que debemos de servir a la sociedad y al mundo en el cual vivimos, reflejando el carácter de justicia de Dios. Que el Señor nos ayude y que realmente podamos vivir a plenitud lo que significa la misión desde el contexto del ministerio de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Permítanme orar. Padre, gracias porque eres bueno, porque la revelación de tu palabra, Señor, nos enseña precisamente cuál es la tarea de la iglesia de Jesús en esta tierra. Ayúdanos a predicar el evangelio del reino. Ayúdanos a vivir, Señor, como hijos tuyos y como iglesia tuya. Y ayúdanos, Padre Santo, a reflejar tu carácter de justicia en la sociedad donde vivimos. Bendito seas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Saludos, que Dios les bendiga, hermanos. Buenos días.
que me amó. Hermanos, hemos llegado al final de nuestro servicio de adoración. Les invitamos para que el próximo jueves, a partir de las 8 de la noche, nos acompañen en nuestro servicio de oración. Vamos a terminar con una oración. Señor, te agradecemos infinitamente, Padre, por este tiempo que hemos pasado adorándote. Gracias, Señor, por tu palabra que ha sido predicada por tu siervo, Señor. Padre, que lo que hayamos aprendido, Señor, y que la enseñanza que tú nos has enviado quede guardada en nuestros corazones, Padre. Quédate en el hogar de cada uno de los que estuvieron presentes en este servicio de adoración. Y en aquellos, Padre, que por algún motivo no se pudieron conectar, Señor, está con ellos. Bendíceles también grandemente. En tus manos pongo la vida de cada uno de los congregantes de nuestra iglesia, de cada uno de los amigos de nuestra iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, ahora y siempre. Amén.